saludarlos y no es broma, como decíamos recién, pero estoy bastante lejos. Sin embargo, para mí siempre es significativo y muy importante lo que uno puede contribuir. Así es que voy a concentrar, porque ustedes comprenderán que uno no puede pensar, sería yo una mentirosa si les dijera que en una sesión vamos a agotar todo lo que es oralidad y ustedes van a mejorar en un 100% su oralidad, porque no es así. La oralidad, ¿cierto?, se practica y es la práctica junto con algunas herramientas teóricas de base la que va generando que uno sea un orador mejor, ¿cierto? Sin embargo, hoy quise, en función del tiempo, me voy a centrar en, en cuatro aspectos, diría yo, que a mí me parecen clave cuando uno enfrenta la oralidad académica. ¿Ya? Entonces esta presentación la voy a articular sobre la base de tres ejes. En realidad ahí debería decir reflexión final, sobre la base de tres ejes que yo considero que son fundamentales cuando un estudiante tiene que enfrentar una exposición oral en un contexto académico, ya sea en un contexto académico inicial o en un contexto académico ya mayor, ¿cierto? En el sentido de cuando están en el egreso, cuando están pronto a dar el examen de grado, si es oral, o incluso en el ámbito profesional. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Me voy a referir a lo que significa el registro, lo que significa la organización de la presentación oral y algunos recursos que les voy a dar, igual que cuando vimos escritura, para que nos pueden servir como herramientas de apoyo. Entonces, lo primero que quiero hacer es pedirle a Pamela si nos puede leer esto, por favor, que puse aquí esta noticia. Ya, ¿desde el comienzo o desde en el Desde el tren? título. Ah, ya. Joven murió tras entender mal al instructor de bungee y saltar sin el arnés asegurado. NIT Santiago. Era la Eso primera es vez. New York Times Santiago, ¿ya? Perdón. No, si está bien, no tiene por qué saberlo. New York, New York Times Santiago. Ujú. Era la primera vez que Vera Moll saltaría en bungee. Con 17 años, viajó desde los Países Bajos hasta la costa norte de España, donde, entre otras cosas, decidió aventurarse en el adrenalínico salto junto a un grupo de amigos. En agosto de 2015, Moll se encontraba en las afueras del municipio Cabezón de la Sal, en Cantabria, con su arnés listo para saltar desde un puente de 40 metros de altura. Fue la última del grupo en atreverse. Cerca de las 20:30 de la tarde, con ella expectante y de pie, el instructor le dio una orden. No jump, it's important. No jump, no saltar, es importante, no saltar. Pero la joven al parecer entendió no jump, ahora salta. Y haciendo caso, se precipitó hacia su muerte sin saber que el arnés que llevaba puesto aún no había sido asegurado. Ya. Muchas gracias, Pamela. ¿Por Me qué pone me pone nerviosa a mí, no se ponga, presentar. no se ponga nerviosa? Sí. Bueno, qué bueno que lo señala, porque voy a aprovechar de decir dos cosas. Primero, todos nos ponemos nerviosos cuando presentamos. Lo que pasa es que algunos se ponen más y otros menos. Y segundo, la única forma de superar el nerviosismo es aprendiendo a enfrentar la situación. Por lo tanto, el primer consejo que le daría es que todas las opciones y oportunidades que tenga de presentar en forma oral, tómelas, porque así va a ir ganando más confianza y se va a ir poniendo menos nerviosa. ¿Ya? Ya, Entonces, ¿por qué decidí partir con este ejemplo? Porque si bien es un caso del inglés, aquí de base lo que hay, y lo voy a explicar brevemente, es que en inglés, ¿cierto? Este instructor le dice a esta joven, em, no jump is important, no jump, no saltar es importante, no saltar.
No jump es la forma, ¿cierto?, que nosotros tenemos en inglés de decir no tal cosa, no it, no jump, no, etc. Cuando de una manera informal queremos decir algo, es decir, no somos un hablante nativo o no captamos el contexto en el que estamos, etc. ¿Y qué pasó? Que esta niña, en vez de entender no jump, ¿cierto? No hagas esto, entendió now, es decir, ahora salta. No, now, ahora salta. Ahora, en un inglés más formal, así como nosotros también tenemos las variedades en el español, en un inglés más formal uno no dice no jump, sino que dice don't jump, ¿ya? Don't. Y claro, obviamente se hubiese entendido mejor don't jump y no se hubiera confundido. Estamos haciendo, digamos, haciendo hipótesis, pero el caso este es un caso real. En una situación de máximo riesgo se utiliza una forma, ¿cierto?, oral que no es comprendida, y además de eso no hay si ustedes se fijan, el instructor da una orden y ella ejecuta. En ningún momento hubo una verificación de información o repetición, etcétera, en un contexto donde estamos, ¿cierto?, jugando, entre comillas, con la vida y la muerte, porque ese salto, ¿cierto?, cobró la vida de esta niña. Este caso es real y de hecho hasta el día de hoy, hasta hace 2 años seguía dando vueltas porque finalmente el instructor de esta compañía de Benji tenía un nivel muy básico, él lo reconoció de inglés, ¿ya? Por eso usa esta forma no jump, no jump. Y bueno, dentro de esas cosas, bueno, también se culpaba a la agencia por no pedir el permiso de los padres, etc. Pero bueno, he puesto este ejemplo porque nosotros, al igual que en este caso, muchas veces utilizamos la lengua oral, utilizamos parece que alguien tiene el micrófono abierto. Expresamos la forma, la oralidad, utilizamos la oralidad y no sabemos que la oralidad tiene distintos grados de formalidad, ¿ya? Este es realmente un problema en el ámbito académico. Me voy a restringir, ¿cierto?, al ámbito académico, que es donde ustedes y nosotros nos desenvolvemos y donde yo veo las mayores falencias, y es por la sencilla razón de que nosotros cada vez tenemos más ejemplos, más modelos de la oralidad no formal, ¿ya? De la oralidad coloquial, de la oralidad que escuchamos en las redes sociales, en la televisión. Tenemos muy pocos modelos y muy pocas instancias para escuchar oralidad formal. Entonces, ¿esto qué sucede? Que cuando en la universidad tienen que enfrentar una situación oral formal, uno se encuentra con que el estudiante no es capaz de hacerlo, y tampoco es su culpa porque no existen, ¿cierto?, muchas referencias de dónde practicar la oralidad más formal. ¿Y qué pasa? Que se utilizan formas que no corresponden y, y que no están acordes con un contexto académico. Y con esto también voy a hacer otra precisión. Cuando yo digo no está acorde con un contexto académico, no estoy valorando en términos de esto es correcto o incorrecto, esto es bueno, esto es malo. En el habla, ¿cierto?, en general en el lenguaje y en la oralidad con mayor razón, nosotros tenemos grados de formalidad. ¿Quién es el que habla bien, entre comillas? El que tiene más opciones, el que se adecua al contexto, el que si está en una situación académica sabe perfectamente qué formas tiene que usar en lo académico, y si está en un ámbito familiar, sabe perfectamente qué formas puede utilizar en un ámbito familiar. Ambas transgresiones son mal vistas, es decir, si yo estoy con mis amigos y soy formal y utilizo pronuncio todas las sílabas, ¿cierto?, voy a caer como una persona pedante. Y a la vez, si estoy en un contexto académico, en una presentación, en un examen de grado, y hablo así, entonces sí, pues entonces vamos y hagamos esta cuestión, etcétera, también voy a estar fuera de lugar. ¿Quién es el que habla mejor? ¿Quién es el que habla correctamente, para usar un término que ya no se usa, pero para que nos entendamos? El que tiene más opciones, el que reconoce este contexto y estas diferencias. Ahora,
Esto pasa por reconocer ciertas cosas. En primer lugar, reconocer que la oralidad tiene ciertas características y que debemos conocerlas. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a mejorar nuestras prácticas. Por ejemplo, la oralidad es natural y es universal. Todos aprendemos, ¿cierto?, a hablar. Uno no va al colegio para aprender a hablar, uno va al colegio para aprender a escribir. O sea, la oralidad es parte de nuestro proceso de socialización. Um, Conversamos, ¿cierto? Hablamos para conocernos, para intercambiar, ¿cierto?, pareceres, principalmente para establecer relaciones sociales. Pero también la oralidad permite dar y solicitar información. Lo relevante aquí es que, igual que la escritura, la oralidad también tiene grados de formalidad. Así como yo puedo utilizar un WhatsApp en la escritura y escribir y comerme letras, entre comillas, y escribir pos y zip y nop, etc. Eh, También en la escritura yo, si tengo que redactar un informe, tengo que redactar una prueba, ¿verdad? No voy a utilizar esa forma. Bueno, en la oralidad pasa lo mismo. Yo tengo formas que son muchos muy solemnes y hay otros registros, otras formas que son más coloquiales y más familiares. Lo que sucede, y esto es una idea que voy a repetir, es que muchas veces los estudiantes y los profesionales que están recién egresando no distinguen estas diferencias, no usan la oralidad con distintos grados de formalidad, ¿ya? Es decir, estamos tan bombardeados que lo coloquial, lo familiar es lo que vale, que cuando tenemos que usar un grado de oralidad formal, nos sentimos incómodos, nos ponemos nerviosos, porque no estamos acostumbrados a utilizar esta variedad. Otra característica de la oralidad es que generalmente coexisten, ¿cierto?, en el tiempo y en el espacio, el hablante y el oyente, es decir, las personas que están interactuando. Ahora, esto, ustedes ya me van a decir, ¿cierto?, que en el contexto actual ha cambiado mucho. Voy a hablar de lo que tengo más cercano, que es el ámbito del derecho, o todo el periodo, ¿cierto?, del COVID, de la pandemia. La mayoría de prácticamente todos los juicios, ¿cierto?, pasaron a la forma oralis y por Zoom, ¿verdad?, donde se trataba, ¿cierto?, de llevar a cabo la audiencia, pero todos por la modalidad Zoom. Y ahí vimos, efectivamente, cómo las competencias orales no siempre están bien desarrolladas. Vimos cómo, porque coincidieron también con muchos casos polémicos, uno veía en la televisión las transmisiones y veía cómo algunos ciertos profesionales estaban frente a la cámara, pero era como que no se daban cuenta que estaban frente a la cámara, hacían gestualidad, pero no la hacían frente a la cámara, por lo tanto no se veía, y así varias cosas que hoy en día sí tendremos que considerar. En este momento no tenemos el tiempo suficiente, pero ya existen, ¿verdad?, varias herramientas o incluso algunos trucos, entre comillas, para, bueno, ¿dónde tengo que mirar si estoy hablando a la cámara? ¿Dónde tengo que, incluso, a mí me pasa mucho que cuando me tocó hacer oralidad estos semestres por Zoom, a veces los estudiantes creen que uno no se da cuenta que la persona cuando tiene que exponer está leyendo, y es tan evidente porque pierde el contacto, ¿verdad?, visual. Entonces, esas cosas son algunas lecciones que nos va dejando este contexto de la pandemia. El uso de gesto es un componente fundamental de la oralidad, es decir, si yo estoy en la cámara, ¿ya?, que en muchos ámbitos la cámara llegó, o sea, el Zoom llegó para quedarse. Si yo estoy en la cámara ya no me puedo desplazar, ¿verdad? Pero sí tengo que utilizar los aspectos no verbales como, por ejemplo, la gestualidad. Voy a tener que hacer las manos con mayor razón, utilizarlas, elevarlas. La postura pasa a tener un rol fundamental más que el desplazamiento, ¿verdad? O sea, si yo estoy exponiendo y estoy así como uno dice, echado sobre la mesa, eso por supuesto que transmite poca certeza, poca seguridad, nerviosismo. Si yo estoy constantemente, ojo para aquellos que usan o que dan exámenes orales o pruebas orales, al estar sentados
y muchos de nosotros tenemos sillas con ruedas, inconscientemente el balanceo es, pero si ustedes se vieran cuando uno se graba después, uno se está balanceando constantemente. Entonces, bueno, tomarse el tiempo de trabar la silla o cambiar la silla un momento, porque eso también denota mucho nerviosismo, ¿ya? Entonces, visualizar bien, si tienen que usar cámara, visualizar bien la altura que les permita que se vea, por ejemplo, toda la que es la gestualidad. Y también cobran mayor relevancia aspectos paraverbales como la entonación, el volumen, el énfasis, la energía que yo doy cuando hablo, todos esos factores, la voz, la velocidad, el volumen, cobran mayor relevancia cuando estamos si ya lo tienen cuando estamos en una forma presencial, más aún cuando estamos en vía, ¿cierto? Cámara o Zoom. Ahora, la oralidad tiene una desventaja con respecto a la escritura y es que no tenemos el soporte, no tenemos el papel que a nosotros nos permite transmitir un mensaje y que el otro lo va a tener en concreto, ¿cierto? Ahí en el papel. Como no lo tenemos, yo solo tengo algunos recursos, yo diría básicamente dos, los más importantes, para asegurarme de que lo que yo estoy diciendo esté llegando al público. Y esas herramientas son, primero, la repetición. No tengan miedo a repetir, porque la oralidad, una de sus características es la repetición, porque es el único mecanismo que yo tengo de asegurarme de que mi mensaje está llegando. Puedo utilizar sinónimos, como ustedes quieran, pero el mensaje importante lo tengo que repetir. Y lo otro es que cuando yo quiero asegurarme de que el público, ¿cierto? La audiencia realmente está entendiendo lo que yo digo, la oralidad tiene como herramienta el hecho de generar preguntas. La mejor manera que yo tengo de asegurarme de que el otro está entendiendo cuando estoy exponiendo oral es preguntar. O sea, se entiende o decir, entonces, ¿qué es lo que yo quise decir? O ese tipo de preguntas que uno hace, dependiendo, ¿cierto?, la audiencia, es una buena forma de asegurarse de que la información está llegando. ¿Con qué hay que tener cuidado? Con algunos vicios que nosotros, no les diría vicios, más bien son características que nosotros tenemos cuando nos comunicamos en forma oral y que son propios de la oralidad, pero de una oralidad no formal, no tan académica. Por ejemplo, dejar frases incompletas. Yo siempre digo, si uno se pone a escuchar, no con el afán de escuchar las conversaciones, ojo, sino que una escucha profesional, técnica, y yo a veces escucho, ¿cierto?, en los pasillos a los estudiantes o a las personas en general, y dice, bueno, ¿y nos vamos a juntar? Sí, pues ya, ¿y dónde nos juntamos? Ahí mismo. Ah, ya, ahí mismo sí. Ya, ¿y a qué hora? A la misma hora. Ah, ya, perfecto, listo. Y uno analiza y en realidad la información que se entregó fue escasa, nada, ahí mismo y a qué hora, a la misma hora. Entonces, nosotros en la oralidad tendemos mucho a dejar información incompleta. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando al otro, estoy viendo sus gestos, estoy viendo lo que con el cuerpo, ¿cierto? Con los movimientos, con la gestualidad, con el rostro, va a completar la información. Pero muchas veces en el contexto, por ejemplo, de la virtualidad, no tenemos esa posibilidad de ver al otro, de ver muy bien los aspectos no verbales. Por lo tanto, sugerencia, evitemos dejar frases incompletas, tratemos de dar la información completa, sobre todo en el contexto más formal, ¿ya? En un contexto familiar esto puede pasar desapercibido. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Sí, profesora, ¿Sí? sí. la presencia de reiteraciones tendrá que ver también con la muletilla. Ya, buena pregunta. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Cuando yo digo muletillas, me refiero a muletillas propiamente tal. Por ejemplo, hay personas que dicen ya, entonces Sí. dicen ya, ya, ya. Eso es una muletilla. Ojo también con esto, todos tenemos muletillas. Lo que hay que hacer es que esas muletillas no sean tan evidentes que la persona empiece a poner atención a la muletilla y no a lo que estoy diciendo. Y lo otro,
también que existe son los rellenos sonoros, que es, por ejemplo, cuando ¿ya? Eso que también son repetitivas, pero que no son sílabas específicas, así que no, que son más bien sonidos que uno hace, ¿cierto?, con la boca. Ahora, eso son cosas que deberíamos evitar, pero cuando yo me refiero a la repetición, me refiero a repetir el mensaje de distintas maneras, para asegurarme de que esa información llegue. Por ejemplo, supongamos que estamos en una clase y yo les tengo que dar la información tengo que decirles que, no sé, el próximo viernes va a haber una prueba, ¿ya? Entonces yo no puedo decir solamente eso una vez, el próximo viernes va a haber prueba. Y sigo y lo digo solo una vez. ¿Por qué? Porque pueden pasar mil cosas. Si estamos en lo virtual, imagínense que se corta la señal en ese momento, o ustedes no me escuchan. O que justo pasó un camión por fuera de la sala y evitó que ustedes escucharan. Y si yo lo digo una sola vez, sería terrible para los que lleguen el próximo viernes y no escucharon y van a tener pruebas. Entonces, la repetición se refiere a que yo no lo puedo decir la información importante una sola vez, sino que tengo que buscar muchas maneras de poder repetirla. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? ¿Y por qué esta repetición? Insisto, porque la oralidad no tiene la posibilidad de que nosotros podamos revisar, como la escritura, sino que tengo que utilizar los recursos que me da la oralidad para poder transmitir el mensaje. Ahora, todo esto, por supuesto que ha ido de alguna manera cambiando, modificándose y siendo un poco más flexible con todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, porque hoy en día, lo mismo que conversábamos al inicio, está la posibilidad de que ustedes, ¿cierto?, de que esta sesión se grabe y después las personas lo puedan revisar, ¿cierto?, adelantar, volver a repetir. Entonces, todas estas cosas que teníamos muy, muy clasificadas, muy ordenadas, también con el COVID se han ido modificando. Sin embargo, la lección es que tenemos que considerarla porque en algunos contextos esta modalidad virtual se va a quedar instalada. Entonces, no podemos ser ajenos a esta realidad. ¿Qué es lo importante? Que nosotros tenemos una serie de variedades cuando hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando escucho a alguien puedo saber de qué lugar de Chile es o de qué lugar de donde se habla el español. Incluso dentro de Chile, yo puedo saber si, según cómo pronuncia, si a lo mejor es más del sur, si es de Chiloé o si es más del centro, o incluso, o sea, eso está marcado, ¿ya? No solo en las palabras, sino que en la pronunciación. También tenemos algunos sociolectos, es decir, también la pronunciación nos da pistas acerca de una variable social. Importante, esto del sociolecto o de la variable social no se confunda con un aspecto económico, por favor, sino que con un estrato, una división más bien sociocultural. Yo podría, ¿cierto?, escuchar cómo se pronuncia el sí o se, o la Chile o Chile, etc. Y podría también hacer una serie de hipótesis acerca de variante social a la que pertenece esa persona, con el riesgo de poder equivocarme, ¿cierto? Porque también estos criterios de división hoy en día se ven más difusos. Pero en ese aspecto también tengo que decirles que esto de la variedad social, el hecho de que nosotros digamos Chile, digamos Chile, digamos Chile, no sé si notan la diferencia, Chile, 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 si bien uno lo dice para que se entienda que son variedades, ¿verdad?, dentro, o opciones, posibilidades, hay que ser honestos y decir que en Chile se discrimina mucho con el lenguaje. Es decir, nosotros no
establecemos, más bien dicho, lo voy a decir de otra manera, tenemos algunas formas de hablar, formas de pronunciar que las tenemos estigmatizadas. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como profesora? Decirle, mire, están estas posibilidades. Si usted dice Chile en una entrevista, si dice Chile o si dice Chile, se va a interpretar esto, porque de lo contrario no estaría siendo honesta al decirle, mire, esto no existe. No, en Chile sí se discrimina según el lenguaje que uno utiliza, según la pronunciación que tiene. Entonces es algo que uno lo muestra para que usted decida y esté en conocimiento de eso. De hecho, ustedes me dirán, no, pero si no, esto no pasa. Claro que sí, de hecho se hacen hasta bromas, la wincha de las chalas. Entonces, ¿esto pasa? Sí, claro que pasa. También, y aquí esto es muy importante para efectos de lo académico, la oralidad también cambia de acuerdo a la situación y ahí estamos en presencia de lo que denominamos registros. ¿Qué son los registros? Son las formas de hablar de acuerdo a la situación. Entonces, yo aquí dije algo al principio y ahora lo reitero. Cuando nosotros no somos conscientes de que estamos en un entorno académico y utilizamos una forma de hablar que es familiar o coloquial, no estamos adecuándonos al registro, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y además la oralidad da cuenta de ciertos aspectos individuales. Somos únicos en ese sentido y nuestra forma de hablar también es única. El léxico, es decir, las palabras que utilizamos, tanto lo escrito, lo oral, también nos da la pertenencia o marca, ¿cierto? Mucho o dice mucho acerca de nuestra ubicación en el contexto, etc. Pero en lo puntual, en la oralidad, hay que recordar, que aquí también lo tengo escrito, que en la oralidad hay mucha repetición. Y como hay mucha repetición, no hay mucha variedad de palabras que nosotros usemos porque tendemos a repetir mucho. Entonces, esto hay que tener cuidado cuando yo me enfrento a una situación de oralidad formal. Tengo que planificarlo un poco más, ¿cierto? Tengo que organizarlo más, que es algo que vamos a ver ahora. Sugerencias. Evitar la mala vocalización, es decir, pronuncie bien, marque bien, use el énfasis. Si nosotros hablamos como chilenos, todo así plano, ¿cierto? Monótono, no voy a distinguir y el otro no va a saber cuál es la información más importante y menos importante. Yo subo el volumen cuando doy información importante y bajo el volumen cuando estoy, ¿cierto?, llevando a cabo algo que no es tan relevante o estoy cambiando de tema. Repito y vuelvo a hacerlo con energía, ¿cierto? Con énfasis, subo el volumen, bajo el volumen, le doy entonación a lo que estoy diciendo, no solo hablo plano, porque si hablo plano voy a ser monótono y la gente se va a aburrir y se va a ir, ¿ya? Entonces tengo que jugar con esta voz, que es una gran herramienta que tengo para la expresión oral. Entonces, evitar, ¿cierto?, esto de hablar sin abrir bien, sin articular bien. Evitar eliminar o reducir sílabas. Estamos muy acostumbrados a decir lao, ¿cierto?, a decir sipo, nopo, etc. Esto lo podemos hacer, claro que sí, pero en un contexto coloquial y familiar. Cuando yo estoy en un contexto formal, uso un registro que sea más adecuado a esa situación. Relajación articulatoria en exceso, evitarla. Nosotros los chilenos hablamos con mucha relajación. No nos gusta articular bien, no nos gusta tensar, ¿cierto?, los órganos fonarticulatorios. Decimos más bien Joaquín que Joaquín. ¿Ya? No, evitamos, ¿cierto?, esta tensión. Pero cuando estamos en una situación formal, tenemos que usar, ¿cierto?, pensar, pronunciar bien. ¿Por qué? Porque eso me da seguridad y eso para el otro que está viendo también lo entrega seguridad. Evitar los alargamientos vocálicos que indican vacilación. Bueno, yo lo que quería mostrarles hoy, todo eso para el otro es falta de seguridad. Entonces, lo que yo les quiero presentar hoy
Acostúmbrense a usar las herramientas de la voz. ¿Qué características tenemos que con las que tenemos que tener o ser cuidadosos? El registro formal siempre se va a dar en un ámbito en que estamos hablando de algo, de un tema especializado, de un tema que tiene tecnicismos. También cuando yo me presento soy más formal, cuando utilizo tratamientos como usted, ¿cierto? Y en general, ¿cierto? En un ámbito formal debo pronunciar con más cuidado, articular, tensar la voz, usar volumen, etc. En cambio, en un registro, ¿cierto?, más coloquial, más familiar o informal, saber que se van a dar más muletillas, saber que hay más de tú, vos incluso, que se dan en contextos y con temas mucho más cotidianos, ¿cierto? Y también aparecen ciertas estas frases, estos nervios me van a matar, etc. Tener cuidado porque a veces suenan muy mal en un contexto formal. Ahí más adelante voy a mostrar lo clásico que aparece en las presentaciones orales con los que hay que tener muy cuidado porque evidencian un cambio de registro hacia lo coloquial. Pero principalmente cuando no hay, ¿cierto? Estructura o planificación, yo puedo caer en un registro más familiar y coloquial cuando debería en realidad estar en una situación más académica y usar un registro más formal. Ahora, insisto, nuestra lengua nos permite, tenemos una variedad más formal, una variedad más familiar o coloquial. ¿Cuál debemos usar? Las dos, pero en los contextos que correspondan. El segundo punto, yo les dije que me iba a concentrar en 3 puntos. El segundo punto, este video va a quedar para lo pueden después entrar en la presentación, porque se los recomiendo, porque es un muy buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Es decir, es un caso típico de alguien que se presenta a una exposición oral sin haber planificado. ¿Por qué digo eso? Porque cuando yo no planifico la oralidad también se planifica. Lo que pasa es que se planifica de una manera estratégica. ¿Qué significa esto? El peor camino que yo puedo hacer es escribir todo lo que voy a decir y aprendérmelo de memoria. Eso, bueno, los que ya lo tienen como hábito y les resulta perfecto. Pero si usted tiene la posibilidad de no hacerlo, no lo haga. ¿Por qué? Porque si usted se le olvida una palabra, se le cae todo el sistema. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que organizar la estructura, el esqueleto de lo que va a decir con 2 o 3 ayudas que les voy a mostrar ahora luego. Pero no memorizar palabra a palabra, sino que estructurar la presentación, porque cuando yo no estructuro, cuando yo me presento a una exposición oral sin haber organizado el contenido, pasan muchas cosas que no deben pasar. Primero, no me alcanza el tiempo. No alcanzo a decir lo medular. Puede que incluso me sobre. Segundo, tercero, cuando yo no planifico, comienzo a hablar de cosas que no son relevantes. E incluso lo que es peor, y aquí va una sugerencia, comienzo a abrir temas o a poner temas nuevos cuando estoy terminando. Y eso nunca hay que hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de planificar? Es que yo debo seguir una estructura. Y la estructura, todos la conocemos, todo discurso debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ojo, la conclusión no significa muchas gracias, estuvo muy bonito, me pareció muy interesante. No, la conclusión es otra cosa que vamos a mostrar. Nosotros tenemos modos de organizar la información. A mí me pueden pedir que presente, haga una presentación oral y que exponga un tema, como está acá. Esto lo van a tener después en función, ¿cierto?, del tiempo. Pero también me pueden pedir que argumente, ¿ya? El narrativo no me voy a referir a él porque es el que todos manejamos, ¿verdad? Siempre contamos historias, escuchamos historias.
Este es el primer paso que deberíamos hacer cuando tenemos que presentar. Lo que me están pidiendo es que yo presente un tema y lo explique, o lo que me están pidiendo es que yo presente una posición, una postura frente a un tema y que argumente. Esa es la primera organización mental acerca de un tema cuando yo voy a presentar. Expositivo o argumentativo. Cada uno de estos tiene una estructura. Solamente voy a poner aquí, para efectos de esta presentación, de esta sesión, la estructura básica de un discurso o de una presentación oral de tipo expositiva, de cuando yo tengo que hablar acerca de un tema y explicarlo. ¿Qué es la introducción? La introducción significa entregar estos 4 elementos. Uno dice, no, es que tiene que tener introducción. Ya, pero ¿qué es la introducción? Bueno, la introducción significa que usted tiene que contextualizar el tema del que va a hablar. Tiene que dar los objetivos de su presentación. Tiene que exponer las ideas breves acerca de lo que va a desarrollar después y tiene que decirle a la audiencia cómo va a ordenar su presentación. En primer lugar, me voy a referir a los antecedentes y los orígenes. En segundo lugar, voy a explicar la relación que existe entre esto y esto. Y finalmente voy a dar algunas conclusiones y reflexiones. O sea, usted le debe adelantar la estructura. Y de ahí recién pasa al desarrollo, donde ahí va a, tal como dice, desarrollar, explicar, ejemplificar todo lo que quiere hacer acerca de este tema que va a presentar. Y el cierre no es despedirse, el cierre es sintetizar las ideas más importantes que dijo en el desarrollo, porque con eso es lo que se queda el que está escuchando, con la última información, y luego ya se despide. Todo esto, ¿por qué va mediado en la oralidad? Entre la introducción y el desarrollo, yo hago una pausa. Entre el desarrollo y el cierre, hago una pausa. Cuando yo estoy entregando las ideas más específicas, ¿cierto?, del tema, lo hago con mayor volumen. Cuando yo paso de la introducción al desarrollo, también me puedo desplazar en la sala, por ejemplo, o en el lugar en el que esté. Y cuando yo voy a decir la idea más importante de lo que estoy exponiendo, me posiciono al centro y dejo de desplazarme. O miro la cámara atentamente, con un buen volumen, buena energía, para que se entienda que esto es algo importante. Entonces, esta es una estructura básica, no es solo saludar, desarrollar y despedirse. ¿Cuáles son las grandes ayudas? Para poner entre medio de este esquema que está acá, ¿qué pongo? ¿Cómo uno esto con esto y con esto? Bueno, lo uno con los marcadores discursivos, que son, ¿con cuál parto? Para comenzar, para empezar, ¿con cuál ordeno la información en el desarrollo? En primer lugar, en segundo, por una parte, por otra, respecto a, para cuando quiero introducir un tema, cuando ya voy a terminar, bueno, en síntesis, en resumen, para resumir, a modo de síntesis, para finalizar, para concluir, etc. Tienen una variedad de conectores. Sin embargo, ¿alguien sabe por qué tengo marcado aquí? Igual eso sería, y es como, No, ¿no? ¿Sinónimos? No. ¿Por qué tengo marcado el igual? Eso sería, es como, es como. Lo cual, lo cual. ¿No? Porque los únicos que se usan en la oralidad académica, salvo excepciones, son esos 3, más lo cual. O sea, es como que toda esta tabla que yo tengo acá, es como. Toda esta tabla que yo tengo acá no se usa. Entonces, usa igual, eso sería, en vez de decir para finalizar en síntesis, bueno, y eso sería. ¿Ah? Que son muy propios de lo coloquial, de lo familiar, ¿ya? Y no toda la variedad que tenemos que corresponden ya a un registro más formal y académico. Entonces, o incluso una vez yo escuché a las finales, que eso corresponde, ¿cierto?, a un registro familiar y no académico. Ahora, recursos y apoyos.
Me voy a ceñir bien al tiempo. Recursos apoyo. Y esto sobre todo para Pamela y... ¿Oh, Pamela no está? ¿La perdimos? No, sí estoy, La sí perdimos, ¿ves? Para estoy. hacer... No, no, sí Ya, estoy escuchando. Es que me ya. pareció como Recursos, estaba riéndome, ya. Voy a porque hacer... todas esas palabras que usted dijo que no se usaban, yo las escucho cuando los profesores hacían clase o Así típico es, que uno también lo utiliza cuando está por disertando o supuesto. presentando algo. O sea, a eso agréguele el lo cual, porque todo es lo cual. Ese es un comodín. Todo es lo cual, lo cual, lo cual, lo cual. No, ese es el único que yo sí no uso, porque Ya, no lo es encuentro. cosa de escuchar las No, ese es noticias el único. y van a escuchar lo cual, todo es lo cual. Bueno, recursos de apoyo. Siempre me gusta terminar con esta parte porque creo que aquí hay cosas muy concretas para ustedes. Puse acá cuatro recursos. ¿Qué son estos recursos? ¿Ven el PowerPoint, cierto? Sí, se Sí, ve. Se ve sí se ve. muy bien. Ya, puse solo el nombre, pero ¿qué son? Algunos son aplicaciones. Por ejemplo, Oray es una aplicación donde ustedes pueden practicar presentaciones. Va a analizar el ritmo, la entonación, si es muy monótono, si tiene muletillas o no tiene muletillas. Eso es excelente. ¿Qué es lo malo? No es gratis, pero tiene unas formas que son de acceso más gratuito, con algunas, no tiene todas las herramientas, pero la pueden utilizar y también, no sé, a lo mejor en una de esas la biblioteca, ¿cierto? Quién sabe, ¿cierto? Sí. Pero tienen ahí una aplicación. Luego tienen GoCon, que los ayuda a hacer mapas mentales o hacer esquemas para organizar la presentación. ¿Ya? Eh, Pueden usar esta, hay otras más que yo sé que ustedes deben conocer, pero esa es una buena aplicación. Luego tienen Voice Notebook, que es una aplicación que está en móvil también, que les sirve a ustedes para aquellos que les gusta ensayar. Va grabando todo lo que ustedes dicen, o sea, van practicando, ¿cierto? Practican su discurso y esa la va grabando, entonces les da después una versión en texto de lo que ustedes dijeron. Ojo, esto úsenlo como una herramienta de apoyo, pero recuerden mi sugerencia de no memorizar el texto primero, o sea, no escriban primero lo que van a decir y después me lo aprendo. No, esta herramienta, la finalidad es que ustedes ya aprendieron, ¿cierto? Ya lo presentaron, lo ejercitan y ahí tienen el soporte escrito para mirar cómo lo están haciendo, si se equivocan o no. Luego tienen dictation, que es también transcribe el discurso que ustedes van diciendo para que tengan ahí alguna una referencia del tiempo, de lo que están diciendo, de cómo lo dijeron. A veces uno dice una cosa y en realidad piensa que dijo algo y no lo dijo. Y después tienen timer que los ayuda a ver el tiempo, es decir, los ayuda a ensayar con un temporizador, esto sobre todo para personas que están preparando el examen de grado, y en realidad, de verdad que hoy en día uno piensa que no, pero esto del tiempo está muy ajustado. Hay, a mí me ha tocado ir a congresos donde me dan 7 minutos, o también pensemos, no sé, cuando se hacen las postulaciones para fiscal nacional son 15 minutos, 20 minutos. Hoy cuando vaya a una ponencia, no sé, tiene 10 minutos, e incluso en algunas partes les ponen luces, amarillas, rojas, etc. Entonces, el hecho de saber ceñirse a un tiempo que a uno le dan también es parte de la planificación. O sea, eso también tenganlo en cuenta. Así que ahí tienen por lo menos algunas que pueden utilizar en sus presentaciones. Y muchas gracias por la atención. No puedo cubrir más dado el tiempo, pero aquí la idea es dejarles estas tres cosas. Cuidado con el registro, cuidado con el contexto y adecuarse a ese contexto, organizar siempre la presentación previamente y utilizar algunos recursos que me permitan a mí desempeñarme de mejor manera. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Gracias, profesora, sí. Ahora me puse más nerviosa cuando presenté. No, No, pero pero por lo de todas maneras, cualquier duda ustedes tienen ahí el correo, la biblioteca o que me quieran hacer, o si quieren consultar algo más en profundidad o bibliografía también hay.
para practicar. En ese aspecto creo que es una de las cosas buenas de que estemos en tiempos de pandemia, que nos podemos grabar solos, ensayar 10 veces, escucharnos y reflexionar sobre todo lo que nos mencionaron en esta clase para ir mejorando y haciéndolo cada vez mejor. Así es. Antes de la pandemia, bueno, yo he hecho harto temporalidad en Derecho y es increíble porque a veces cuando uno los graba por primera vez o se graban por primera vez y se ven, algunos se ven por primera vez y la percepción que a veces uno tiene de cómo lo hace es muy distinta de la percepción que tienen los otros. Entonces, por eso que es bueno presentar. Y No la sé voz, si hay... claro, la modulación, la repetitividad a veces que, como dice, uno por lo general en el colegio se aprende de memoria lo que va a decir y lo dice. Pero ya cuando uno está en un posgrado o algo así, no puede hacer eso, porque si te preguntan algo y te sacan de tu contexto, después volver entre los nervios, es súper complicado. Entonces, yo encuentro que igual la pandemia ha ayudado a que sea como por computador, porque ahí uno puede tener un papelito al lado que te ayuda, o en el mismo computador O sea, achica no la tengan pantalla. miedo de usar apoyo si se los permiten, pero el apoyo que sea eso, un apoyo, es decir, una esquemita. En el caso, por ejemplo, de las disciplinas que son más de datos, yo puedo tener un apoyo con el número, la cifra, etcétera, pero no pongan como apoyo, no sé, un PowerPoint con todo el texto o leer todo el texto. Lo que ustedes deben memorizar es la estructura. Voy a partir con esta palabra, voy a cambiar al desarrollo con esta, y al final, cuando ya me quede el tiempo justo, voy a decir, bueno, en síntesis, para finalizar, siempre tengan esas herramientas de los conectores para estructurar la presentación. Muy interesante, Claudia. Excelente la presentación. Te agradezco harto porque en realidad estamos todos aprendiendo un poquito más con lo que nos estás entregando. No sé No, si hay ustedes. alguna duda de alguien más que quieras tener alguna duda. No, sería ideal que hicieran más de estos tipos de talleres que te explicaran lo que hay que hacer y lo que no, porque uno escucha a los profesores y yo creo que ellos tampoco tienen este tipo de formación, porque uno los escucha a ellos mismos hablar con muletillas. Sí, eso es Entonces a veces verdad. uno repite. Lo mejor es estar consciente. Yo recuerdo que tenía un profesor que decía, es verdad que yo no tengo muletilla. No, cierto que no. No. Y eso nosotros no sabíamos como estudiantes si lo estaba diciendo para reírse o era verdad, porque entonces es Al final mejor reconocer cuando uno lo tiene, porque así se da cuenta y lo puede mejorar. ¿Ya? yo creo que lo más peligroso de las muletillas es que al final atenta contra el mensaje del discurso, porque al final el oyente son tantas veces, a mí me pasa de repente que empiezo a contar las veces Eso es que dice súper la frecuente. muletilla, sobre O todo sea, con esa muletilla que dijo usted, sí. y Pasa a y hacer al ruido, final, pasa a exacto, al hacer final ruido. uno no le presta atención al discurso que es lo más importante. Recuerden ustedes que ruido, con una presentación oral, por ejemplo, el ruido no es solo lo acústico. El ruido puede ser una muletilla, insisto, todos tenemos, pero cuando es demasiado evidente, las personas empiezan, como dice Jonathan, a contar las muletillas y ahí se transforma en ruido. Pero ruido también es la persona que está presentando y empieza a hacer sonar la tapita del lápiz, o si alguien llega, por ejemplo, con demasiados accesorios que cuando uno camina suenan, también es ruido. Entonces, hay que ser cuidadoso en esos elementos. Perfecto. Muchas gracias por los consejos. Esperamos contar el 2022 con alguna otra charla de esta línea, Claudia, porque nos ha parecido, por lo menos a mí que estoy encargada de los talleres de las bibliotecas, me ha parecido un taller súper interesante para replicarlo el 2022. Ahí estuve Por conversando con supuesto. Jonathan para que oficie de coordinador, Intermediario. de intermediario. ¿Ya? Sí, encantada, encantada. Te Y en el agradezco caso harto. de Roberto y Pamela, por haber asistido hoy día, estamos igual que por haber asistido hoy día, cualquier consulta me pueden escribir. Sí, gracias. Muchas gracias.
Ya, Muchas gracias, profesora. cuídense.